¿Cuántos? ¿Cuántos están expectantes a la palabra del Señor? Eso, me encanta, me encanta. Bueno, vamos a hablar de un mensaje muy, muy especial, así que ponga todas sus neuronas, pero sobre todo ponga su espíritu atento, con discernimiento, con entendimiento de lo que Dios quiere hablarnos en este momento. Y bueno, este título del mensaje esta noche le he llamado Un lugar de limitación. Yo no sé si algunos lo notaron, si algunos les hizo un interrogante en su mente cuando vieron el título, pero Dios comenzó a hablarme acerca de esto durante estos días y es como un lugar de limitación. Se puede entender de muchas maneras. Me le bajan un poco. Se puede entender de muchas maneras el lugar de limitación dependiendo del contexto, sea espiritual, sea emocional, o sea personal o físico. Y en términos generales, un lugar o un espacio de limitación tiene que ver con algo interno o también con algo externo. Es decir, que una persona puede sentirse limitada, como que no puede avanzar o puede pensar o sentirse que no está creciendo, que no se está desarrollando plenamente. Y entonces cuando hablamos de limitación, hablamos de algo como estrecho, ¿cierto? Cuando usted está en un lugar que le dicen es que el cupo es limitado, usted sabe que hay unos cuantos cupos y que no es para todo el mundo, es decir, el cupo es limitado. Cuando nos dicen es que ese lugar está como muy limitado, es que es un lugar estrecho, es un lugar pequeño o quizás un lugar donde no caben muchas personas. Entonces, en términos generales y hablando también de la área emocional, cuando hablamos del lugar de limitación, puede ser el miedo. Hay personas que cuando está el miedo, cuando está el temor, eso limita su vida, limita sus pensamientos. Puede haber culpa, puede haber inseguridad, heridas del pasado que siguen allí una y otra vez, cosas que sucedieron en la infancia, en la adolescencia o en tu vida adulta, pero que siguen limitando tus pensamientos, siguen limitando tus decisiones, siguen limitando tu forma de actuar. Hay personas que también caminan por una baja autoestima y eso limita el que puedan hacer muchas cosas en la vida porque vienen pensamientos de yo no puedo, yo no soy capaz, o gente que dice yo nunca cambiaría, yo no voy a ver eso. Y son límites invisibles que terminan encerrando a una persona. Son pensamientos invisibles, no se ven, no los vemos, pero están allí y son como semillas plantadas que van dando frutos. Pero a veces el fruto que da es una limitación. Y en el área espiritual muchas veces se habla también de temporadas o de lugares que estuvieron limitando ese crecimiento espiritual. Cuando tú te encuentras en un estancamiento espiritual, cuando se pierde la visión o se pierde el ánimo, cuando hay ciclos repetitivos de derrota o se vive lejos del propósito, fuera del propósito. Pero también cuando hay una mentalidad que es pequeña, pero un llamado grande. Yo no sé si tú ya te estás ubicando, yo no sé si tú ya te estás identificando con algo. Y es que el lugar de limitación es un lugar cerrado, donde no hay mucho espacio y se siente como si no hubiera escapatoria. Yo quiero hoy mencionarte una porción de la palabra, una historia con la cual Dios me habló en este mensaje. Y es una historia de David, me gusta mucho ese personaje. Quiero irme a la palabra en el primer libro de Samuel, capítulo 23, versículo 7. Primero de Samuel, bueno, ahí ya lo tenemos. Dice la palabra de Dios: el pueblo le dijo a Saúl que David estaba en Keila. Y Saúl dijo: Dios me lo ha entregado. David está sin salida en una ciudad con puertas y cerrojos. Esto ocurre en un momento muy importante de la vida de David, o muy intenso, diría yo. Estaba David siendo perseguido por el rey Saúl. Si de pronto algunos conocen la historia, saben que David había sido elegido en algún momento o había sido ungido para ser el rey de Israel, pero todavía en ese momento no estaba en el trono. Y ya Saúl, que había sido el rey anterior, ya lo sabía.
sabía que David iba a ser el próximo rey, sabía que David iba a ser el reemplazo de él, por lo cual a Saúl le entra muchísima envidia, le entra mucha molestia, mucho enojo, y comienza una persecución de Saúl hacia David. Entonces, en toda esa historia vemos que David muchas veces iba a una cueva, iba a un lugar, se escondía acá, se escondía allá, y siempre estaba huyendo de David, de Saúl, porque Saúl lo quería asesinar. Entonces, en este momento ya, al contexto de lo que acabo de leer, ya David tenía un grupo de hombres, ya tenía aproximadamente 600 hombres en su equipo, con los cuales estaba yendo a las batallas y estaba peleando muchas batallas. Y llega un momento donde él se entera que allí en Keilah estaban los filisteos, que eran también enemigos de él, por los cuales él había combatido muchas veces, y se da cuenta que estaban allí, que querían destruir a toda la ciudad, que querían derrotar a toda la ciudad. Y él sabía que allí había gente que no tenía toda la herramienta o todo el equipaje para poder vencer a los filisteos. Entonces es allí donde David toma una decisión. Y David decide irse para allá. David dice, con su equipo de hombres, dice, vámonos a ir a Keilah y vamos a derribar a los filisteos. Pero antes de que David se fuera a ir para allá, la escritura, si usted lee la historia, se da cuenta que David primero le preguntó al Señor. Él le consulta al Señor, ¿será que tengo que ir a Keilah? Y el Señor le dice, sí. Le dice, y yo voy a derrotar a los filisteos, y el Señor le dice, sí, los vas a derrotar. Entonces, cuando ya tenía la aprobación de Dios, es que David se va con toda la confianza y se va para Keilah. Y estando allí en Keilah es donde Saúl se entera dónde está David, David. Y allí es donde Saúl dice, ok, Dios me lo está entregando en las manos. David entró a un lugar que tiene cerrojos, que las puertas están cerradas, porque en ese lugar había murallas, habían cerrojos para poderse proteger de los ataques del enemigo. Entonces él sabía que si en ese momento David y todo su ejército estaba con él, pues era muy fácil que llegaran Saúl y todos los militares que estaban con él llegaran a atacarlo y él no tuviera salida. Es decir, era un lugar totalmente encerrado, totalmente sin salida. Por eso Saúl piensa y dice, ok, el Señor me lo ha entregado, llegó el momento, ahora sí David no tiene escapatoria. Pero hay algo muy particular y es que Keilah significa lugar de limitación. Siempre en la Biblia los nombres, a veces hay gente que pasa por, ay no, y leen rápido, pero los nombres siempre significan algo espiritual en la Biblia. Entonces, Keilah significaba ese lugar de limitación. Es decir, si David se quedaba en Keilah, era posible que fuera derrotado. Pero yo ya les conté que David se fue a defender a los de Keilah, ¿cierto? Y lo que sucedió es que realmente él derrota a los filisteos, es decir, él gana esa batalla a favor de los de Keilah. Pero cuando él se entera que Saúl está planeando para irse para allá, dice en la escritura que David vuelve y le pregunta al Señor, siempre que David le iba a preguntar algo al Señor, él se ponía el efod. El efod era como un vestuario para los sacerdotes. Entonces él se ponía el efod y le consultaba al Señor. Y le dice al Señor, Señor, ¿será que los de Keilah me van a entregar? Y el Señor dice, sí. Entonces él dice, entonces debe de ir. Entonces aquí vienen algunas apreciaciones que yo pude ver en esta palabra. Y es que no siempre a las personas que tú le ayudas van a ser de bendición para tu vida después. Puede ser que esas mismas personas que tú un día les tendiste la mano, esas mismas personas en el futuro van a hacer algo contra tuyo. Porque los habitantes de Keilah no tuvieron la gratitud para decir, no, guardemos a David. David, quédate aquí con todo tu equipo. Te vamos a proteger, te vamos a guardar. El Señor sabía que los de Keilah lo iban a entregar a David y
y a todos ellos. Entonces, no siempre cuando estamos en un lugar, ese lugar va a ser siempre el lugar de bendición. Por eso el lugar de Keila es un lugar de limitación. Es un lugar estrecho, es un lugar donde las puertas se cierran. Y muchas veces tú puedes estarte sintiendo así, o hay temporadas así, hay estaciones de la vida así. Cuando tú sientes como si estás atrapado en un lugar pequeño, como si tú estás en un lugar que el espacio es como muy estrecho. Y tú puedes pensar, yo quisiera hacer algo más, pero te sientes en un lugar de limitación, como que no puedes moverte fácilmente. Pero hay algo que a mí me llama la atención de esta historia, y es que cuando David consultaba a Dios, siempre le consultaba para buscar su guía antes de actuar. Vamos a ver en esta porción de la historia cómo una y otra vez, antes de David tomar acción, David le preguntaba a Dios. Dice la escritura, se ponía al efod y le consultaba al Señor. Y después de lo que el Señor le decía, entonces era que David tomaba acción. Y eso habla de un corazón que de verdad está rendido ante Dios. Eso habla de un corazón que sabe caminar en la adoración. Y es que David fue ese adorador de la Biblia, ese adorador que la Biblia lo destaca y habla de todo lo que él construyó, de todo lo que él hizo a través de la adoración. Porque la mayor adoración que tú y yo podemos hacer es consultarle a Dios primero nuestras decisiones. Para salir del lugar de la limitación, tienes que comenzar en adoración. Yo no sé cuál es tu lugar de limitación. Yo no sé si el lugar de limitación puede ser tu trabajo, si el lugar de limitación puede ser una relación, si el lugar de limitación puede ser un proyecto que ha estado estancado por años, pero hay veces y hay temporadas en la vida donde nos quedamos estancados en lugares de limitación y nos acomodamos en ese lugar. Si algo lo salvó a David, fue haberle consultado a Dios. Porque David supo cuándo tenía que moverse. Si David hubiera actuado en lo natural y no le hubiera consultado a Dios, David se hubiera quedado en ese lugar, porque lo más lógico era que yo les ayude a ellos, después me van a ayudar a mí, que es lo que uno piensa. Le ayuda a esta persona después va a ser linda o lindo conmigo. Pero David sabía que no podía confiar en su naturaleza. David sabía que necesitaba depender de Dios. La adoración no es más que una total dependencia de Dios. La adoración nosotros tenemos la oportunidad de hacerla todos los días. Cada vez que tú vas a tomar una decisión, tú tienes en tus manos la oportunidad de hacer lo que Dios está enviando a hacer o de no hacerlo. Es decir que cuando David consultaba a Dios, no lo consultaba para pedir una opinión, no le estaba diciendo, Dios, ¿tú qué opinas de esta situación? Le estaba diciendo, ¿cuál es tu voluntad en esta situación? Yo creo que nosotros como hijos de Dios necesitamos comenzar a ir a Dios de esa manera, decirle al Señor, ¿cuál es tu voluntad en esta situación? En mi mente natural, en mi mente limitada, en mi mente escasa, yo haría esto, pero ¿cuál es tu voluntad? Y yo creo que eso demandaba pasar tiempo con Dios. Eso demandaba escuchar la voz de Dios. Eso demandaba rendirse en la adoración a Dios. Por eso David es aquel que trae una reforma en la adoración. Cuando nosotros seguimos leyendo toda la historia de David, nos damos cuenta que David trajo reforma en la adoración. Él trajo una adoración donde cambió totalmente lo que le llaman, cuando restauró todo lo que era el tabernáculo, que le llaman el tabernáculo de David, porque él deja de hacer todos los rituales que ya estaban acostumbrados a hacer. Cuando estaba el tabernáculo en tiempo de Moisés, siempre había muchísimo ritual, que el lavamiento de manos, que había que hacer esto, que había que hacer este sacrificio, pero cuando llega David, él hace algo totalmente distinto. Él reestructura totalmente la adoración. Es decir, David sabía que era deleitarse en la presencia de Dios. David sabía que era pasar tiempo con Dios. David sabía que era adorar. David sabía, como
cantábamos ahora en la canción, David reconocía y sabía que era la presencia. Porque hay personas que dicen, es que yo estoy consultando a Dios, es que yo le estoy preguntando a Dios, pero aún no saben deleitarse en la presencia de Dios. Pero aquí hoy la palabra nos está diciendo que David era un hombre que tenía un corazón rendido a Dios y por eso pudo hacer todo un nuevo sistema de adoración, donde ese sistema tenía que ver también con la cultura, porque la cultura del reino es distinta a la cultura personal. Nosotros traemos una cultura personal que hemos aprendido en nuestra casa, en nuestra familia. Hay cosas y hábitos que tenemos porque lo aprendimos en casa, porque lo aprendimos en la familia, pero no tiene nada que ver con la cultura del reino. Por eso la adoración cambia nuestra manera de pensar y cambia nuestra manera de vivir. Por eso ese era el mensaje de Jesús. Cada que él llegaba a un lugar estaba diciéndole, cambien su mentalidad para que salgan del lugar de limitación donde ustedes han estado estancados por mucho tiempo. Eso era lo que estaba haciendo David. Estaba haciendo un cambio. Y es que Keila también representa ese lugar intermedio, porque Keila no quedaba en el desierto, pero tampoco quedaba en la ciudad. Y es que a veces estamos por temporadas en lugares, pero no es para quedarnos allí. Hay lugares donde Dios te va a poner con un propósito específico, pero tú no te puedes quedar haciendo morada en un lugar que es solamente una estación. No sé cuánto le están entendiendo. David entendió que él pasó solamente una estación en el lugar de limitación, pero él supo cuándo tenía que moverse, porque era un hombre que era un adorador a Dios. Era un hombre que consultaba al Señor la voluntad de él, y por eso él supo cuándo tenía que salir de ese lugar. Si él se hubiera quedado en ese lugar, su propósito se hubiera muerto. Yo no sé si tú llevas mucho tiempo en ese lugar de limitación. Quizás estés sintiendo como que tu propósito está muriendo, como que tu mentalidad se está estancando. O quizás algunos estén diciendo, parece que yo estoy perdiendo la batalla. Eso que yo quisiera, eso que yo anhelara, pues no lo estoy viendo. Y se sienten internamente estancados, porque en el lugar intermedio, si tú no te determinas a salir de allí, se te vuelve un lugar de encerramiento, donde tú vas a estar encerrado. Por eso hay gente que cuando no toma la decisión correcta a tiempo, entonces se acomoda a ese lugar de limitación. Porque cuando pasamos mucho tiempo en el lugar de la limitación, nuestra mentalidad es afectada, nuestra forma de pensar es afectada. Comenzamos a pensar según en el lugar que estamos, según en las relaciones que estamos. Entonces, David supo salir en el momento correcto. Hay lugares que hay que salir rápido. Hay relaciones que hay que salir cuanto antes, porque están limitando lo que Dios quiere hacer en tu vida. Otro principio que yo encuentro aquí de David es que David ganaba las batallas que Dios le enviaba. Es decir, él no iba a una batalla que Dios no le enviaba. Tú no tienes que tomar batallas las cuales Dios nos te ha enviado. Hay personas que creen que toda batalla la tienen que tomar, pero toda batalla no nos pertenece. Y todas las batallas de otras personas no nos pertenecen. Hay personas que tú tienes a tu alrededor, familiares, amigos, compañeros de trabajo, que están en batallas, pero es su batalla y no la tuya. Y usted está diciendo de pronto, no vayas allá, porque esa no es tu batalla. Él tiene o ella tiene que pelear su propia batalla. Pero claramente también, así como a David le pasó, que Dios le dijo, sí, ve y pelea la batalla por los habitantes de Kenia. Hay batallas que sí tenemos que ir, pero tú vas a ganar las batallas que Dios te envía a pelear, no las que tú te metiste, no la que voluntariamente nosotros hacemos. Entonces, allí encontramos ese principio que el Señor nos da, y es que también hay relaciones que a veces limitan el mover de Dios en tu vida. Hay entornos que están limitando el mover de Dios en tu vida.
Hay entornos que limitan tu forma de pensar. La gente piensa que no pasa nada cuando yo paso mucho tiempo con alguien hablando. No pasa nada pasar mucho tiempo escuchando a ese que se queja una y otra vez. Pero sí pasa, porque tú te estás alineando, te estás asociando con personas que tienen mentalidad limitada. Tú dices, yo quisiera más, yo quisiera hacer estos proyectos, yo quisiera que esto funcionara, yo quisiera tantas cosas, pero se rodea de personas y de lugares de limitación. Por eso los lugares de limitación son lugares que traen estancamiento. En el reino hay que hacer, pero lo que Dios te dice que hay que hacer. Hay gente que dice, pero es que no siempre, o sea, tengo que hacer de todo, pero hay que hacer lo que Dios te dice que hay que hacer. No hay que hacer de todo, hay que hacer lo que Dios dice que hay que hacer. Eso fue lo que David hizo. David, cada que hacía algo, era porque Dios le decía que hiciera eso. Por eso en el reino y en la cultura del reino, cuando tú quieres salir de un lugar de limitación, tú vas a comenzar a soltar muchas cosas que haces que Dios no te mandó a hacer, pero que tú estás haciendo y te están ocupando un espacio. Y como te están ocupando un espacio, pues están limitando tu mentalidad. Pero yo esta noche no quiero dejarles solamente con esa noticia del lugar de limitación, porque también podamos ver qué nos dice la palabra, porque cuántos quieren salir de ese lugar de limitación. Y es que tú estás allí. Y hay una palabra que está en Isaías capítulo 54, versículos 2 al 3. Dice la palabra, amplía el espacio de tu carpa y extiende las cortinas, no te detengas. Alarga las cuerdas de tu carpa y asegura bien tus estacas, porque te expandirás a derecha y izquierda, y tus descendientes poseerán naciones y poblarán ciudades abandonadas. Amén. Tú estás destinado a salir del lugar de limitación y entrar a un lugar de expansión. El lugar de expansión es tu lugar. El lugar de expansión es el lugar que te pertenece. Esta palabra está hablando, es un capítulo que habla al pueblo de Israel después de una temporada de dolor, después de una temporada de esterilidad, después de una temporada en que fueron exiliados, después de una temporada que pasaron vergüenza. Y es que normalmente la expansión viene después de los procesos. Cuando tú has vivido procesos por mucho tiempo, cuando has estado en esos lugares que te han estado limitando, pues entonces es el territorio propicio para que tú te puedas comenzar a expandir conforme a lo que Dios tiene para ti, conforme a esa visión que Dios tiene para ti. Y por eso yo creo que Dios siempre está respaldando a la gente que tiene visión, no la gente que está viendo la situación, no la gente que está acomodada en el lugar de limitación, no la gente que se quedó acampando en el lugar de limitación, sino que Dios quiere a respaldar a aquellos hijos que quieren estar en un lugar de expansión, que están dispuestos a expandir su mente. Así que el llamado en esta noche es a crecer. El llamado en esta noche es a crecer tu mentalidad, a expandir tu mentalidad, a que tú comiences a pensar como Dios piensa, a que tú comiences a caminar en una nueva temporada, donde en esa nueva temporada hay un ambiente distinto, hay una dimensión diferente, hay algo que Dios va a hacer nuevo en tu vida, hay negocios que Dios quiere que expandas, hay proyectos que Dios quiere que inicies, que de pronto se quedaron estancados en ese lugar de limitación por el miedo, pero que Dios esta noche está diciéndote que ese es el tiempo que te puedas expandir. Ese es el tiempo que tú puedas creerle a Dios. Este es el tiempo que tú vayas más allá de tus límites. Porque somos nosotros los que limitamos a Dios. Somos nosotros los que tenemos en nuestra mente una mente que a veces es estrecha, que es apocada. Pero Dios quiere aumentar tu capacidad. Dios quiere aumentar tu influencia. Dios quiere aumentar el fruto. Dios quiere ayudarte a crecer en tu espíritu. Dios quiere ayudarte a que seas mucho más maduro, a que seas
esa persona que se puede expandir y que puede tomar territorio. Por eso en la Biblia siempre las batallas eran por territorios, porque hay territorios que Dios quiere entregarte a ti y que tú no los has tomado porque no te estás expandiendo. Hay territorios que te pertenecen, que tienen una escritura a nombre tuyo. ¿Cuál es el territorio que tú le has estado pidiendo a Dios? Quizás para algunos es literal el territorio. Quizás para algunos es literal esa casa que le ha estado pidiendo a Dios. Pero yo quiero ir un poquito más allá. ¿Cuál es el territorio quizás de tu familia que tú le has pedido al Señor? Que tú necesitas conquistar ese territorio. Pero que allí hay esos enemigos que se han instalado, así como se entraron a Keila y entraron a saquear y entraron a dañar. Y vemos cómo David una y otra vez estaba en esa pelea y en esa batalla constante, porque siempre los filisteos querían venir a robar la bendición que les pertenece a ellos. Pero hay territorios que ya tienen tu nombre, territorios de conquista de tu familia, territorios de conquista de tus finanzas, pero necesitamos volver a ese David que se ponía delante de la presencia de Dios y que se presentaba delante de Dios con su amor y le decía: Señor, yo quiero consultarte, yo qué debo hacer, cómo yo me debo expandir, qué tenemos que hacer, qué movimiento yo tengo que hacer, qué es esto que tengo que quitar, qué es esto que tengo que soltar. Y que tú puedas comenzar a soñar, porque no hay nada mejor que en tiempos de crisis Dios levanta soñadores y visionarios. Yo nunca he visto en la historia de la Biblia que Dios levantó soñadores y visionarios cuando estaban bien. Pastor, ¿me corriges? ¿Hay alguien? Dios mío, ayuda, como dice Antonella. Tú vas a ver una y otra vez que en tiempos de crisis Dios levantó soñadores y visionarios para expandirse en el territorio. Tú ves muchos ejemplos en la Biblia. Dios quiere gente que sea capaz de soñar, aún en medio de la dificultad, aún en medio de que la situación está tremendamente difícil, aún en medio de que te han dicho no muchas veces, pero Dios quiere que tú vayas por el sí de Él, porque a Dios le encanta a la gente persistente. A Dios le encanta la gente que no se conforma, la gente que sale de la zona de confort. A Dios le encanta la gente que no se queda tirada en el piso, sino que se levanta a lo que Dios ha dicho. Yo no te lo digo solamente de teoría, yo te lo digo porque yo lo vivo. Yo te lo digo porque yo sé que es haber estado en el peor momento de mi vida, de nuestra vida, y haber estado en un lugar de limitación por mucho tiempo. Y cada vez el campo, el territorio se iba haciendo más estrecho, porque nosotros nos vamos acomodando a ese territorio, nos vamos acomodando, que ya vamos diciendo: aquí este es mi lugar, yo, no hay nada más para mí. Comenzamos a pensar: es que yo no lo voy a poder hacer, es que yo no voy a salir de aquí, es que ya me encerraron, es que ya me acordonaron, es que yo ya no puedo hacer nada más. Pero Dios está levantando una generación que le crea a Él por encima de la dificultad. Dios está levantando una generación que crea que Dios puede hacer cosas nuevas de la nada. Dios está levantando generaciones que sepan que se pueden expandir, que puede expandir su ministerio, que puede expandir su llamado, que puede expandir lo que Dios le ha entregado. Amén. Un lugar de expansión rompe con el estancamiento. Un lugar de expansión rompe con el estancamiento. Cuando tú en tu mente logras comenzar a expandir, el estancamiento se rompe. Voy a contar algo aquí rápido. Hay muchos pero hay otros que ya, entonces me aguantan. Ya saben el testimonio. Hace muchos años, cuando mi esposo y yo estábamos en ese lugar de estancamiento, de limitación, donde había una crisis demasiado fuerte financieramente,
donde para nosotros era de verdad muy complejo hasta, nosotros teníamos una moto. Tanquear esa moto era muy difícil. Yo iba a decir, ay, a la pasada. Los que estaban cerca saben que sí. Bueno, ya no hay gente de esa temporada. Erika, mi hija. Y era tan difícil poder hacer esas pequeñas cosas hasta que una tarde el pastor, mi esposo, me dijo, levántate, vamos a ir a cotizar un carro. La nevera vacía, una moto que era difícil echarle gasolina. Este pedacito creo que casi nadie lo sabe. Teníamos una persona en ese momento que iba como a un grupo de oración y él llegaba el cobro y él nos hacía favor, pastor, llegó el cobro, te lo llevo, para que no nos llamaran de allá, porque estábamos mal hasta las cuotas de la... Pero un día mi esposo me dijo, amor, párate, vamos a cotizar un carro. Usted imagínese, no tenés nada en la nevera, no tenés para la gasolina del amor, vamos a cotizar un carro. La historia es muy larga, pero se la voy a resumir. Cuando nosotros comenzamos a cotizar ese carro, entonces nuestra mente comenzó a pensar que es posible. Algo comenzó a suceder en nuestra mente. Pero no solamente eso, nos cambiamos de casa a una casa más costosa. Yo decía, qué locura. Y fue varios movimientos al mismo tiempo. Pero fueron movimientos entre creyéndole a Dios, porque era Dios el que nos estaba diciendo lo que teníamos que hacer. No es un consejo para ustedes. No fue algo personal, ¿cierto? Pero allí nosotros pasamos de ese lugar de estancamiento, de ese lugar de limitación y comenzamos a pasar a un lugar de expansión. Porque tuvimos que atravesar ese peldaño que no habíamos atravesado por muchos años. Porque muchos años hacíamos de todo y nada nos funcionaba. Porque intentábamos vender algo, porque intentábamos hacer un proyecto y nada nos funcionaba, nada fluía, todo estaba estancado. Yo siempre digo que la gente dice que empanada es lo que más se vende, pero si nosotros poníamos un puesto de empanada no me vendía. De verdad, muchachos, exagerado. O sea, era muy grave. Era como si tuviéramos una maldición en nuestras manos. Pero no era una maldición, era un lugar de limitación. No era una maldición. Era que teníamos una mentalidad escasa. Era que aunque conocíamos de la palabra y aunque conocíamos de Dios, no la habíamos creído. Pero yo esta noche yo quiero invitarte a que tú tomes una determinación con el Señor. Que tú comiences hoy a decirle al Señor, yo quiero comenzar a caminar en un lugar de expansión. Yo quiero expandirme como dice esta promesa. Yo quiero alargar las cuerdas de tu carpa, alarga las cuerdas de tu mentalidad, expande tu mentalidad, asegura bien tus estacas, porque te expandirás a derecha y izquierda. Te expandirás, tu negocio se va a expandir a derecha y a izquierda. Tu familia se va a expandir, va a crecer, va a sanar. ¿Qué es eso que tú le estás pidiendo al Señor? Dios lo va a hacer, pero tú necesitas creerlo con todo el corazón. Tú necesitas confiar en todo lo que Él está diciendo en esta noche. No soy yo, es su palabra. La única diferencia que nos marca es que le creamos al Señor. Es lo único que marca la diferencia. Así que yo quiero que tú te pongas de pie. Que le digamos esta noche al Señor, olvidemos lo que es estar en un lugar de limitación. Yo no sé qué del mensaje te llegó a ti. Yo no sé si es el momento de moverte de un lugar, o yo no sé si es el momento de soltar una relación o de soltar una batalla. Yo no sé qué es aquello que Dios está pidiendo que hagas. Si de pronto lo que Él está pidiendo es que tú primero, antes que todo, tú le consultes a Él. Y de pronto aquí hay personas que están diciendo en su interior, es que Señor, yo he consultado tantas veces, yo no te escucho,
Y de pronto hay algunos que dicen, yo he orado, yo te he buscado, yo no he podido ver algo más. Pero hoy creemos también que Dios habla en medio del silencio, que Dios habla en medio de la dificultad, que Dios tiene la capacidad para expandir tu mente, no tú, sino que Dios tiene la capacidad para ponerte a soñar, para que tú seas ese hombre y esa mujer visionaria, para que tú seas esa mujer, ese hombre que le crea al Señor. Una vez más, dice el Señor, una vez más, porque tú te expandirás a derecha y izquierda, porque tú crecerás, porque aumentará tu influencia, porque aumentará todo lo que Él ha depositado en tus manos, porque el Señor ha puesto en las manos de muchos de los que están en este lugar, ha puesto tesoros en sus manos. Porque Dios dice, yo quiero que pienses por un momento en aquello que yo te he dado. Dice el Señor, yo quiero que tú pienses en los dones que te he dado. Piensa por un momento en los dones que el Señor te ha dado, en los talentos que el Señor te ha dado. Yo quiero que tú pienses en aquello que Él te ha entregado. Y eso que Él te ha entregado, dice el Señor, yo lo extenderé a derecha, a izquierda, yo lo expandiré. Porque este es el tiempo de la expansión, dice el Señor. Porque Dios me ha estado hablando hace días que viene una expansión para este lugar, que viene una expansión para esta casa. Hace días Dios me viene hablando que viene una expansión, pero para poder que el lugar se expanda, primero se tiene que expandir tu mentalidad. Primero los hijos de Dios se tienen que caminar en esa mentalidad sobrenatural. Yo te pido en esta noche que tú le digas al Señor con todo tu corazón que tú renuncias al lugar de limitación, ese lugar que te ha traído estancamiento, ese lugar que ha traído algo diferente que no viene de parte del Señor, ese lugar que ha traído un derramar de cosas diferentes que no vienen de parte del Espíritu Santo, sino que quizás se ha derramado en tu vida preocupación, se ha derramado en tu vida ansiedad. Yo hoy declaro en el nombre de Jesús que seas tú poniéndote delante de la presencia de Dios y que podamos hacer como hizo David, que podamos ir a la presencia y decirle, Señor, yo he venido aquí para consultarte, yo he venido aquí respuesta de parte de Dios. ¿Cuántos necesitan una respuesta de parte de Dios? David fue delante de la presencia. Le preguntó a Dios. Le preguntó si él tenía que ir a esa batalla o no. Le preguntó si él se tenía que ir en ese momento que todos los de Keilah quizás lo iban a entregar. Él le preguntó a Dios. Él no fue y tomó acción sin consultarle a Dios. Dice la Escritura que David fue una y otra vez delante de la presencia de Dios y le preguntó. Así que, Señor, esta noche, hoy te preguntamos si es tu voluntad eso que tú estás pensando. Yo no sé cuáles son las decisiones que tú necesitas hoy poner delante del Señor, pero dile, Señor, ¿cuál es tu voluntad en esto? ¿Cuál es tu voluntad en mi situación? Háblame, Dios. Dile, háblame, Señor. Háblame, Espíritu Santo. Te voy a dejar unos segundos para que tú puedas escuchar la voz de Dios. Yo estoy lista para la expansión. Yo declaro, Señor, que me extenderé a derecha y a izquierda, Señor, que tú harás algo nuevo, porque Dios está buscando soñadores, Dios está buscando visionarios, Dios está buscando gente que quiera caminar en lo sobrenatural de Él, gente que quiera caminar, que quiera creerle a Él, que quiera hacer las cosas que Él hace, porque dice su palabra que cosas mayores que Él haríamos en su nombre. Así que si tú eres un visionario, si tú eres una persona que se va a expandir, yo quiero que pases adelante. Vamos a orar por ti en esta noche. Vamos a decirle al Señor.